Continuamos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros Diego Boza, Emilio de la Cruz, Rafael Garófano, Enrique Montiel. Estábamos hablando del debate A4 de ayer y le había quitado yo la palabra a Rafael. No, que no era mi turno. No, lo que yo quiero plantear, en la misma línea de mi intervención anterior, es que me importa regular el debate entre el PP y Ciudadanos, porque no quiero que nos convirtamos en comentaristas de los comentaristas. Yo lo que quiero es que los espectadores atiendan lo que diga yo, no Pedro Sánchez, lo que diga yo. Y yo quiero aclarar en el bloque de la izquierda, quiero aclarar las cosas porque yo en estas próximas elecciones voy a estar absolutamente convencido y satisfecho de votar al PSOE. Porque yo en esta ocasión no tengo visos de dudas respecto a otros planteamientos de partidos u organizaciones de izquierda que en otros momentos de la historia y de las votaciones sí he tenido, con Izquierda Unida. Y digo esto... Que por cierto no estuvo en el debate ayer, ¿eh? Porque, no, claro, no. Cero, no estuvo cero en el debate. De hecho, en la entrevista que hacen después, en un momento determinado, Pablo Iglesias dice Podemos. Podemos. No llega a decir Unidos Podemos, sino dice, es que en Podemos... Efectivamente. Entonces, alguien que se instaura, se sitúa en la socialdemocracia, como el PSOE socialdemócrata, al PSOE socialdemócrata se le puede preguntar, ¿pero qué clase de socialdemócrata eres tú después de las políticas y de las decisiones de gobierno que has tomado? Pregunta muy bien hecha, ¿qué clase de socialdemocracia? Sin embargo, cuando por una supuesta izquierda lo que sale es una organización política trufada de independentismo reaccionario y burgués, al que no puede renunciar porque gran parte de sus votantes son los que le van a dar la representación política en las próximas elecciones, el independentismo gallego, vasco y catalán, intentando romper la igualdad de los españoles, están dentro de Podemos. Un socialdemócrata que quiere, además de justicia social, una igualdad entre los españoles, se siente que la opción socialdemócrata del PSOE es, con muchos problemas, con una historia muy turbia y muchos casos vergonzosos, y una pregunta de qué tipo de socialdemocracia es, todo eso, aún así, ni de lejos enturbia que un socialdemócrata, como en mi caso, vote con absoluta tranquilidad al PSOE porque no ve otra opción, ni de lejos, que sea buena para el conjunto de las clases trabajadoras y la izquierda de este país. Y eso es lo que yo quiero, no que atiendan lo que dice Pedro Sánchez, que atiendan lo que digo yo, Pero vamos, Rafael, hubiera sido bueno o mejor, incluso en la línea de la que tú manifiestas, que Pedro Sánchez hubiera tenido, no ayer en el debate, sino que hubiera mantenido a lo largo de todo este tiempo un discurso tan coherente como, por ejemplo, lo ha tenido Susana Díaz con relación a esto que tú estás manifestando. Susana Díaz ha sido una socialista o una socialdemócrata que ha tenido claramente un mensaje, y es el mensaje de que no va a apoyar ningún tipo de políticas ni de políticos que buscan la diferencia de los españoles, que haya españoles de primera, españoles de segunda, españoles de tercera, etcétera. Pedro Sánchez no lo ha hecho porque Pedro Sánchez, el gran error, en mi opinión, el gran error cometido es que él pensó por un momento que el mundo de Podemos, más el Compromís, más las mareas y más toda esta que tú le llamas el independentismo, que desde luego no es burgués. Pasa que el nacionalismo tiene cualquier nacionalismo tiene una base burguesa. La base, pero vamos, tiene una base burguesa, porque la unidad de las clases trabajadoras es uno de los elementos que estructura toda la izquierda histórica en todos los países. Bueno, Rafael, yo creo que hay algunas cuestiones en las que cabría discrepar. La primera, creo que hay una revisión de los conceptos de estas cuestiones. Bueno, no creo que, por ejemplo, la CUP
que es una organización independentista, pueda considerarse una organización burguesa. Por ejemplo, en el sentido de que lo que plantea precisamente el planteamiento de la CUP es lograr un Estado nuevo para poder imponer un sistema comunista, en lugar de, porque consideran que resulta más fácil hacerlo en Cataluña que hacerlo en el conjunto de España. Bueno, es una cuestión... Tampoco es comunista la CUP. Bueno, anarcocomunista, ¿no? Ahí, bueno, vamos a entrar ahí en los términos. Con respecto al sobre todo en el ámbito, en vez de la CUP, ¿por qué no Batasuna para ti? ¿Cómo la pones tú? Que termine. Sobre todo en el ámbito de Cataluña, creo que es donde está realmente la cuestión ahora mismo. Yo creo que la candidatura de Podemos en su momento, Cataluña en Común, etcétera, planteaba una posición intermedia entre quienes sí están a favor de la independencia, que es Esquerra Republicana de Cataluña, que es Junts pel Sí, Convergencia, que es un partido que ha gobernado a nivel nacional o que ha colaborado en las mayorías de los dos grandes partidos. Por lo tanto, hay que también plantearnos cuál es la nueva realidad y cómo estos partidos o estas agrupaciones, ¿no? Por ejemplo la catalana, no plantea la independencia, sí que plantea el derecho a decidir, el referéndum, pero no está pidiendo la independencia. Y en ese ámbito creo que la posición, si se llega a un acuerdo con estas vías para mantener un Estado distinto, un Estado federalizado, creo que es la única solución que tiene ahora mismo España para plantearse la situación que tiene ahora con Cataluña. Sí, pero bueno, déjame que me toque. Un segundo. Déjale que hable Emilio. Es que el planteamiento de base, que es de Rafael, creo yo, si no lo es tú me lo desmientes, es que todo nacionalismo es burgués. Es desde la memoria histórica de la socialdemocracia. Todo nacionalismo es burgués. ¿Qué ocurre? Entonces aparece un concepto político nuevo en el siglo XX, que se llama el nacionalismo de clase. Entonces se subordina a la idea nacional de construcción de una nación y de un Estado. Bueno, pero sobre todo los que estamos aquí con respecto a lo que tú has comentado de por qué no se ha definido más Pedro Sánchez, lo que estaba diciendo. Mira, esto es muy sencillo. Y tú ponías incluso la comparativa de Susana, ¿no? Díaz. Sí. Hombre, cuanto más responsabilidad tienes de candidato, más en función de en cada estado estás más coartado para salir. El que tiene que defender el barco, que se supone que está en condiciones de defender, se queda así. No sé si visteis, cada vez que había un receso, las vueltecitas que se daba con Pedro Arriola en Rajoy. Yo conozco a Pedro Arriola hace 30 años y claro, a él le ha venido magnífico que no te muevas de ahí porque la derecha puede molestar a cualquiera. Por lo tanto, lo que hemos hecho bien, viste que Mariano ha sido tan disciplinado que es que todo lo que dijo fue exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. En el caso de... Oye, ¿y los asesores recomendáis los POSIT y esas cosas? ¿O eso Arriola solo? Bueno, eso debe ser Arriola solo. Bueno, ella, hombre, en mi caso ha cambiado mucho porque con la tecnología... los POSIT... Yo es que tenía una situación distinta porque me metía en el personaje y hacía hasta los discursos. Tu época era de POSIT, ya no, ya es de móviles y de WhatsApp. Bueno, pero entonces, Pedro Sánchez, entre otras cosas, imaginaros la situación que debe tener comparativa con lo anterior, porque hay que ver que si hubiera habido elecciones, si hubiera yo llegado o haber dejado al Partido Popular o lo que hubiera sido, Podemos no estar en la circunstancia que estaba, porque resulta que Izquierda Unida tenía una cierta orgullo de haber sacado solos un resultado, Podemos no tenía todo el resultado obtenido, estaba por debajo del PSOE, y la estrategia de Pedro Sánchez le ha dado la oportunidad de que pueda subir por encima de él. Entonces, claro, ahora el que está exultante, como es en el caso de Iglesias, que ya sale ganador porque va a subir más sin hacer nada, a pesar de haber tenido una hipotética... No, sin hacer nada no, metiendo Izquierda Unida adentro, vamos a decir, pero, que es la jugada, esa es la jugada. Entonces, se la ha comido ya. Los dos que se veían, que lógicamente tenían que buscar como los malabaristas, era Pedro y Albert Rivera, porque es lógico que los otros tenían que estar absolutamente... Rafael. Bueno, yo lo que creo que hay que dilucidar en los que se sitúen en una posición socialdemócrata y tal,
quiero seguir pensando que hay algunos votantes que se han ido de votar al PSOE a Podemos por ir más a la izquierda, defraudado del PSOE más a la derecha. Cuando dice algunos, te refieres a algunos millones. Algunos millones. Vale. Es que algunos no se van a Podemos porque se sienten más de izquierda de un PSOE que se ha ido más a la derecha. Bueno, pues yo lo que quiero decir es que analicen el interior de Podemos. ¿Qué es Podemos? No en lo que dice, sino lo que es. Podemos tiene un porcentaje que puede llegar al 40%, que son los partidos, las agrupaciones y las organizaciones independentistas que muy estratégicamente no van por la independencia frontal, sino que van por la independencia a través del derecho a decidir. Si Podemos se cree que el derecho a decidir con una campaña racional puede reencauzar la igualdad de los españoles, son lo que el Partido Comunista históricamente llamaba los tontos útiles. Los tontos útiles. Y si es tonto útil Podemos como organización, no digo ya los cientos, los miles de tontos útiles que va a haber en Andalucía, votando a una organización creyéndose que está a la izquierda, favoreciendo una separación de las regiones más ricas de España, que va contra los intereses, directo de la clase obrera andaluza, extremeña y de las regiones más desfavorecidas, de forma directa. Es decir, que las clases más necesitadas, las que necesitan un Estado social y democrático de derecho con una reforma en profundidad y una profundización de la democracia, van a caer en la posición del tonto útil, que van a favorecer una situación política donde las regiones ricas de España, con planteamientos de izquierda, de derecha, de arriba y de abajo, lo que pretenden es: somos más ricos, si lo repartimos lo nuestro, cabemos a más. Todo lo demás es farfalla, política, discursos de ideologías no iba a decir de ideologías encubridoras, no, de ideologías, porque en la ideología del libro La ideología alemana de Marx plantea el término con precisión de qué es la ideología. La ideología es el discurso encubridor de intereses económicos, ¿no? Entonces, las ideologías varias que encubren el independentismo socialmente presentado como derecho a decidir es lo que va a conseguir Podemos y va a facilitar Podemos a muchos andaluces que creyéndose que optan por una reforma económica, laboral, etcétera, etcétera, van a echar el voto en un caballo de Troya de los que van a somos más ricos y si repartimos entre nosotros vamos a estar mejor. Yo propongo que esta parte del programa se le ceda a Susana Díaz para la campaña, porque estoy convencido que va a captar mucho más votos que hasta con Pedro Sánchez. Pero es curioso, Rafael, que esto que tú dices, que me parece clarísimo, ¿no? Sin embargo, en el interior de los territorios que quieren independizarse del Estado español, de España, de la nación española, no se dan cuenta de que en el reparto de la plusvalía que supondría, teóricamente, que después no lo va a ser, claro, o no lo sería, la separación, no hay un reparto proporcional. Es decir, las clases burguesas, las clases altas, van a tener mucho más que las clases proletarias, que van a tener lo mismo, ¿eh? Van a tener lo mismo. Yo creo que... Mira, cuando expreso esto es porque yo tengo... En términos marxistas hablando... Cuando yo expreso esto es que tengo amigos con vinculación no solo teórica y tal, sino afectiva, que van a ser votantes de Podemos en las próximas elecciones por
una visión crítica de la deriva del PSOE. Y se me ponen a hablar de la deriva del PSOE y resulta que yo estoy de acuerdo en todo. Que yo estoy de acuerdo en todo. En la deriva. En la deriva. Estoy de acuerdo en la deriva. Pero eso es en términos ideológicos, el análisis ideológico de la situación. Pero el análisis político, de partido, de opción, de la composición política de las opciones, ahí ya es que se me viene abajo absolutamente. Y me deja situado única y exclusivamente en el PSOE. Rafael, yo plantearía dos cuestiones al respecto de lo que tú dices. La primera, a mí no me gustaría calificar a ningún votante de tonto, ni siquiera útil. Entonces, en el sentido no, Diego, perdona. Tonto útil es otro concepto distinto. Que tonto no es tonto útil. Tonto útil es, si acaso lo mira en internet, es una terminología. Sí, conozco la terminología. Desde la primera y la segunda internacional. En ese sentido. Que es una persona tiene conciencia individual de ayudar a que la historia vaya en un sentido, y le están utilizando pero para colectivamente está propiciando otra cosa. No, va contra sus propios intereses. La cuestión es que en la situación que hemos vivido en los últimos años, y tal como han empobrecido a las clases trabajadoras a nivel nacional, a nivel estatal, sobre todo en el reparto de riquezas a nivel europeo, porque nosotros estamos hablando a nivel nacional, pero la verdadera cuestión está ahí. La verdadera cuestión está en una globalización que ha acabado desposeyendo a las clases trabajadoras de determinadas zonas como la nuestra, en la que no tenemos una capacidad productiva específica, sino que combatíamos con la mano de obra, y la mano de obra siempre es más barata más al sur, y sin embargo las capacidades productivas sí se han volcado en el norte de Europa, en esa libertad de circulación que no ha sido compensada precisamente, o ha sido compensada durante un tiempo con una inyección económica, pero a raíz de la ampliación hacia la Europa del Este, esa ampliación económica... ¿No somos la cuarta economía europea? ¿España no es la cuarta economía europea? Pero basada en una determinada fórmula. La quinta economía europea. Ayer se habló de cuarta. De la zona euro. Está basada en una Gran Bretaña, perdón, es que Gran Bretaña no está en la zona euro. Está basada en una determinada estructura que está construida, y ahora lo estamos viendo, en una reducción de salarios, en una disminución de la capacidad de las clases trabajadoras, y ese es el primer punto, el primer elemento de rechazo que se está encontrando la gente. Y por otra parte, también me gustaría señalar que precisamente el PSOE, uno de los grandes problemas desde mi punto de vista que ha tenido el PSOE es cómo ha asumido la situación de Cataluña, porque una de las grandes diferencias que tiene el PSOE actual con el PSOE de hace 10 o 12 años es su situación en Cataluña. En Cataluña, en las elecciones de Zapatero es primera fuerza, actualmente es la quinta o la sexta, con lo cual algo ahí ha cambiado que el PSOE no ha sabido interpretar, o sí ha sabido interpretar, y se ha quedado en una situación que lo ha enviado a las bambalinas, que lo ha enviado a la segunda fila, y que lo está haciendo una situación... ¿Sabe lo que ha sido el original y la copia? Si el PSOE de Cataluña se convierte en un PSOE español en Cataluña y no un quiero y no puedo nacionalista, la situación hubiera cambiado. Claro. Entre el original y la copia, la gente elige el original. Y yo, prefiero ser representado por un partido inequívocamente nacionalista a un partido que me está engañando, porque es un quiero y no puedo. Yo estoy diciendo que soy nacionalista, pero después el Comité Federal en Madrid me impide cualquier tal, y me lleva los asuntos al Tribunal Constitucional. Sí, ese es el tema. Porque mira, Diego, las relaciones de Podemos con el PSOE como organización, cuando no entra como elemento fundamental la cuestión nacional, digo de Estado, ¿no? Los acercamientos terminan siendo frecuentes y no demasiado contradictorios. Por eso puede haber en ayuntamientos, en comunidades autónomas, y ese tema dice, no, este tema no es de aquí. Y entonces, ¿qué pasa? Si ese tema precisamente ahora en Barcelona, el Partido Socialista de Cataluña ha entrado en el gobierno de Ada Colau, y ese tema sí es de allí. Sí, pero cuando el tema... de un ayuntamiento. ¿Qué? No de un ayuntamiento. No, sí, pero bueno, es un tema esencial, porque al fin y al cabo estamos identificando con Ada Colau con ese movimiento independentista larvado del que quiere hablar Rafael. La soberanía nacional está en el Parlamento Nacional, y allí es donde se establecen
las grandes leyes, los derechos a decidir o no, y los derechos y la igualdad de todos los españoles. Y es ahí donde no se puede andar con contradicciones que impiden el día a día. Ahí en otros sitios se vive con la contradicción. Se vive con la contradicción. Es decir, tú eres del derecho a decidir, yo no, pero ¿qué pasa con el parque? ¿Qué pasa con la playa? ¿Qué pasa con los desahucios tal? Y bueno, la cercanía puede ser total. Es más, yo tengo versiones de alcaldes del PSOE y concejales que me dicen, Rafael, igual que nosotros, igual. Lo que pasa es que no tienen experiencia, igual que éramos nosotros cuando llegamos a este tinglado de la administración. Lo mismo. Pero en el otro tema, hablando, y aquí no hay problema. Y yo me lo creo. Pero claro, es que hay sitios donde los derechos se juegan y el marco jurídico se juega, y ahí no cabe, es que no hay posibilidad de decir este tema. Luego hay una cuestión, Rafael, que es que el mainstream es la política económica que se fija en Europa, y eso se aplica por igual en todos los países de Europa, gobierne la socialdemocracia clásica en Francia, en Italia con sus matices en Portugal, o la cuarta socialdemocracia que dice Pablo Iglesias en Grecia. Ese es el mainstream, y ahí la capacidad de alterar eso es tan pequeñita en los estados. Pero por eso hablan de ha salir esa del pérdida euro. de soberanía tan brutal que eso no existe. Pero por eso quiere salir del euro, Iglesias. Quiere salir del euro. Ya no. El ejemplo de Portugal. Ahora sí, Diego, ahora no. Pero Enrique, ahí hay un mensaje. Quiero decir, hay mucha gente que ha quedado atrás por el euro, o que siente que ha quedado atrás por el euro. Pero ya Podemos no quiere salir del euro. Sí, bueno, pero Diego, quería. Ese doble discurso. Diego, sigue hablando en portugués y estaré totalmente de acuerdo contigo. Explico. En Portugal, donde no hay problema de independentismo y de ruptura de la nación, las izquierdas han llegado a negociar fácilmente con normas europeas muy duras y han terminado configurando un gobierno para las mayorías, y yo creo que le va a venir muy bien a la clase obrera portuguesa. Así de claro. Y en este país ese es el tema, el nudo gordiano. Yo escribí un artículo, Mejor o Peor, que se llamaba España solo tiene un problema. Un problema. El nacionalismo. Y es el nacionalismo. Un problema. En este caso los. Bueno, no te creas, porque yo creo que en el País Vasco, fíjate, el País Vasco... Claro, porque tiene el concierto... Han echado la cuenta, y ya es un beneficio espectacular. Claro, y ya no doy un euro a la sostenibilidad del Estado, me quedo el 100% de los impuestos, y nos lo repartimos. Y allí la administración es potente, es eficaz, no hay paro... y dice... ¿Para qué nos vamos a independizar? Porque tendríamos que pagar un ejército, sedes diplomáticas, no sé cuánto, que se independice otro. Pero eso no es verdad. El País Vasco en el no aporta nada. Sí aporta. Nada. Para la política exterior. Que no aporta nada. Eso es una milonga. Recauda los impuestos y los quedan. Eso del cupo es un rollo patatero. No, el cupo se negocia cada no aportan nada. Al final, de facto, se quedan el 100% de lo recaudan. Aquí el cupo lo que hace es romper eso que se llama la solidaridad interterritorial. La solidaridad... Estamos hablando desde Andalucía, y somos andaluces y buscamos los intereses de nuestros iguales. Y aquí hay Con Rafael terminamos, una situación, bueno, no quiero alargarme, que hay una situación... ¿Que terminamos el programa o terminamos? De un sistema impositivo que ojalá sea más fuerte y más justo, para que se pueda repartir con un gobierno fuerte y con una bolsa grande, que ojalá se pueda conseguir, pero para que la colaboración y la distribución económica no solo sea de clases altas a clase trabajadora, sino que sea entre territorios. Y eso, el derecho a decidir, lo machaca de mala manera. Pero es que los territorios no recaudan impuestos, los impuestos los generan las personas. El problema es generar riqueza en los territorios. Está muy interesante, pero tenemos que terminar. ¿Alguna dedicatoria? Bueno, nada, como ya empezamos los veranos, trabajan más las cajeras de todos los supermercados, aunque no es ninguna marca en especial, para que tengan ánimo del trabajo que definen. Pues nada, con esta dedicatoria a las cajeras damos por concluido el programa de hoy. Le agradecemos a Rafael Garófano, a Emilio de la Cruz,
a Enrique Montiel y a Diego Boza sus opiniones y sus comentarios. Les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de una semana en un nuevo Café del Correo.